Bueno, el viernes vimos Apocalipsis 21 y el comienzo del 22, pero prácticamente terminamos Apocalipsis, ¿no? Lo que resta de ahí es la exhortación que ahorita lo vamos a ver. Y terminar Apocalipsis, para nosotros que veníamos, si te acuerdas, llegamos a Apocalipsis estudiando Marcos. Terminar Apocalipsis para nosotros es terminar Marcos 13 y pasar a Marcos 14. Eso es lo que hicimos. Pero antes de irnos a Apocalipsis, vamos a terminar lo que nos falta, que es lo último de Apocalipsis 22. Pero primero vamos a dar un repasito a lo que traemos, a la línea del tiempo, que es lo que necesitamos formar ya de una vez y para siempre, la línea de lo que habla Apocalipsis, ¿ok? Es una línea de tiempo que tienes que tener en tu cabeza, ¿no? No en un pizarrón, no en una libreta, aunque sirve ahí. Cuando se te olvide o tengas dudas, pues vas ahí. Acá también la vamos a dejar en la pared. Cuando tengamos dudas, pues podemos venir a ella, pero no creo que vayamos a estar aquí eternamente tampoco. Entonces, es una línea que tenemos que tomar en nuestra cabeza, ¿no? Si te acuerdas, empezamos allá en Apocalipsis 1, que es la introducción al libro prácticamente, y desde ahí nos dice ya en el 1:19, cuando le dice el ángel a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son, hablando en presente, y las que han de ser después de estas, hablando en futuro. Nada más ahí con ese pedacito en Apocalipsis 1, ya nos quita alguna duda, o a lo mejor nos da más dudas, ¿no? Pero porque la única duda es en qué tiempo está Apocalipsis, ¿no? Pero ya nos quita una duda, no está todo en el futuro. Nada más con ese pedacito ya nos quita de que Apocalipsis no está todo en el futuro. Nos habla Apocalipsis de cosas que ya pasaron y de cosas que van a pasar, ¿ok? Y ya desde ahí nos condiciona el estudio, ¿sí? ¿Cómo que nos condiciona? Es decir, no solo Apocalipsis, sino que cualquier libro profético, entras a él buscando en qué tiempo está. ¿A qué me refiero? Es decir, si son cosas que ya pasaron o que están por pasar. Es decir, tú no agarras de repente Daniel y donde dice esto va a pasar, tú no lo traes a tu mente y dices, bueno, esto va a pasar. No, porque Daniel escribió 500 años antes de Cristo. Entonces, donde Daniel dijo esto va a pasar, no quiere decir que para ti eso está por pasar. Eso en cualquier libro profético. Si vas a Zacarías es lo mismo, si vas a Joel es lo mismo. Así entras a un libro profético, ¿no? No donde dice que es futuro. Yo creo que esa es la reglita que debemos aplicar a un libro profético, ¿no? No todo lo que dice que es futuro lo sigue siendo para nosotros. El clásico ejemplo de este error, pues quienes los tenemos todavía ahí de vecinos, ¿no? A los judíos. ¿Qué están haciendo? Pues esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Mesías ha de venir. Pero el Mesías ya vino hace 2000 años, ¿no? Entonces eso es para nosotros. Cuando entramos a un libro profético, no todo lo que dice que es futuro lo sigue siendo para nosotros. Y desde ahí con eso empezamos a leer un libro profético para ver qué cosas ya pasaron y qué cosas están por pasar. Pero eso es lo primero que nos enseña desde Apocalipsis 1 y da la introducción. Después vimos Apocalipsis 2 y 3, que lo que se ve ahí es a Jesús en medio de las 7 iglesias y hablando a las 7 iglesias, y el principal mensaje que les dio a las 7 iglesias y por medio de ellas a nosotros es que tenemos que vencer, ¿no? Al que venciere, se le dijo a la primera, al que venciere, se le dijo al que venciere. Entonces, eso nos pone en lo que dice toda la Biblia, que el cristiano está en una guerra espiritual, te guste o no te guste, y tenemos que vencer. Y lo que nos dice Apocalipsis 2 y 3, que tenemos que vencer. Y si no vencemos, pues no vas a recibir la recompensa. Eso es sencillo. Cuando hablamos ya de tantos ejemplos, ya no sé ni qué ejemplos poner para esos que creen que la salvación no se pierde, pero ¿te acuerdas que una vez decíamos, es como ir a la feria y pagarle ¿cómo se llaman? Los dardos? Es decir, ahí van mis 5 pesos, échame mis dardos, y luego le tiras a los globos, vas, y no tronaste ni uno, y écheme el oso más grande.
Está loco que tiene. Es al que venciere, hijo. Mira, ahí dice, al que reviente los 3 globos, ese es el que se le dará el premio, ¿verdad? Ese es lo que dice Apocalipsis. Al que venciere, ese entrará al santo lugar. Después de ahí empezamos. Desde Apocalipsis 1 nos dice de lo que trata el libro. El libro se trata de la segunda venida de Cristo, del regreso de Cristo. Lo que hace y nos hace un favor es narrarnos la historia desde más atrás. Y prácticamente Apocalipsis nos habla desde la primera venida de Cristo y nos va a llevar a la segunda venida de Cristo. La primera venida la vimos en Apocalipsis 4 y 5. En el 4, si te acuerdas, vemos a Dios en el trono y los seres adorándole, pero se ve solo el que está en el trono. En el 5 se sigue viendo el que está en el trono, pero después pasa algo. ¿Te acuerdas ahí en el 5:5? Bueno, el primero dice que el que está en el trono tiene un libro y nadie es digno de abrirlo, hasta que pasa algo en el 5:5, cuando le dice el anciano a Juan: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha venido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Ok? Pasó algo. En el 4 no estaba, y en el 5:5 pasa algo que le dice: ya no llores, ya el león ya triunfó. ¿Y cuándo pasó esto? Cuando estaba en la tierra y cuando fue a la cruz. De hecho, enseguida dice en el 5:6, y miré y ahora vi que en medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado. Es decir, primero veía solo a Dios y después lloraba porque nadie podía abrir aquel libro, y después voltea y ahora ya está también el cordero que no estaba. ¿En qué momento pasó esto? Es decir, que el cordero no estuvo en el cielo, pues en el momento que estuvo en la tierra. ¿Y cuando vuelve al cielo? Pues cuando en la tierra hizo todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Por eso primero no estaba, entonces luego ¿dónde está entonces? En la tierra, viviendo, muriendo, yendo a los infiernos, resucitando y ascendiendo. Y cuando Él asciende es cuando aparece en Apocalipsis 5:6. Cuando dijimos esto en Apocalipsis 5, ¿te acuerdas que dijimos, vamos a quedarnos con esto? Y avanzamos. Si hay algo que no coincidiera con esto, tendríamos que haber regresado hasta Apocalipsis 5 y derribar esa doctrina cuando algo la contradijera. Pero Apocalipsis no fue así, fue algo cronológico y se fue acomodando. Yo digo que solito se fue, hubo partes que se iban acomodando, ¿no? Después apareció nuestro Cristo en el cielo, tomó el libro de las manos de Dios Padre y comenzó a abrir los sellos, ¿no? ¿Y qué nos llevó ahora sí? A Apocalipsis 6, y comenzaron a abrir los sellos, los 7 sellos. Y vimos que el primer sello trajo a un espíritu engañador a la tierra, que concluimos después. Si te acuerdas esto, no lo vimos los que estuvieron en el estudio de hace 2 años. Ahora vimos que es la abominación desoladora, es la primera bestia, ¿sí? La que vino y se sentó en el templo a recibir adoración. Después de ahí, del segundo sello en adelante, todavía no es castigo de Dios, es el llamado de Dios a todos nosotros al arrepentimiento. El segundo sello nos trajo las guerras a la tierra, ¿sí? El tercer sello trajo hambruna a la tierra. El cuarto sello trajo mortandad por enfermedades a la tierra. Es este. El quinto sello no lo trajo en sí, pero si te acuerdas, lo que nos dejó ver es que en el cielo ya había personas, ¿sí? Que cuando decimos, ¿y a dónde vamos hoy si morimos? Bueno, el que muere en Cristo va al cielo desde hoy. Eso es lo que nos dejó ver el Apocalipsis 5. Y no solo eso, sino que nos dijo, ¿y quiénes son? O sea, estos son los que salieron de la gran tribulación. Es decir, la tribulación ya había empezado desde antes, ¿verdad? Y no solo nos lo dijo el 5, allá mismo en Apocalipsis 1 nos lo dijo Juan. ¿Te acuerdas que dijo Juan?
copartícipe con todos ustedes en la tribulación. De hecho, de lo que menos habla, aunque habla muy poquito, todo Apocalipsis de lo que menos habla es de la tribulación. Es decir, la tribulación la da por sentada. Es algo que tiene que vivir el cristiano, la tribulación. ¿Sí? Pero el 5 nos deja ver eso, personas en el cielo que ya salieron de la tribulación. El sello 6 nos trajo terremotos y todos esos que hemos visto. Te digo, oye, ¿cómo saber? Por ejemplo, cada que íbamos viendo un sello, ¿cómo saber si ya pasaron? ¿No puede estar hablando de futuros? Sí, claro que sí. Apocalipsis dijo, van a venir terremotos, ¿verdad? Nada más que Apocalipsis está escribiendo Juan aproximadamente en el año 90. Y otra vez, ¿cómo atacamos? Es decir, ¿cómo le entramos a estudiar un libro profético? Pues buscando lo que ya ha sucedido. Entonces es locura pensar otra vez que en el sello 2 habla de que habrá guerras y nosotros, es decir, es locura, pero a veces es lo que hace nuestra mente y nos traiciona cuando leemos la Biblia. Es decir, mira, dice que va a haber guerras y te lo llevas, no sé, estamos en el 2018 y te lo llevas tú al 2019. Va a haber guerras, dice. Pero ¿por qué hacemos eso? Si se escribió en el año 90 y dice, va a haber guerras, lo que tenemos que hacer es ir hacia atrás y ver, dijo que iba a haber guerras. ¿Ya ha habido guerras? Sí, muchísimas. Pues ya pasó. ¿Por qué verlo todavía como futuro? Es decir, dijo que va a haber hambre en la tierra. Oye, entonces en el futuro va a haber hambre en la tierra. No, hermano, en el pasado ya ha habido hambre en la tierra, sí. Pues ya pasó, es decir, ya fueron abiertos esos sellos. Terremotos y eclipses que habla el sello 6. ¿Ya ha habido terremotos y eclipses en la tierra? Pues sí. Pues ya no tenemos por qué esperar más. No quiere decir que el día de mañana no va a seguir habiendo terremotos y eclipses. Lo que quiere decir es que yo ya no tengo por qué estar esperando. Oye, Cristo no va a venir hasta que venga otro terremoto u otro eclipse. ¿Por qué? Si ya ha habido cientos. Es decir, tenemos que ir palomeando como cosas que ya pasaron, ¿verdad? El sello 7 nos dio paso de ahí en adelante a las 7 trompetas. Que con las trompetas pasó algo muy, muy parecido. Las trompetas, ya estamos en Apocalipsis 8 y se empiezan a abrir las trompetas y dice que con la primera, diferenciando, ¿te acuerdas lo que decía que pasaba en el mundo espiritual? Pero veíamos lo que decía que pasaba en la tierra. Y lo que decía que pasaba en la tierra, la primera trompeta traía a la tierra incendios en árboles y hierbas. Y otra vez, ya han pasado, cada año pasan, ¿no? Y vuelven a pasar. Y así, la segunda decía que la tercera parte del mar se hizo sangre. La tercera trompeta hablaba de los ríos contaminados. La cuarta trompeta hablaba de que se oscurecía la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. La quinta trompeta, y ya estamos en Apocalipsis 9, la quinta trompeta nos habló de una enfermedad, ¿te acuerdas del destructor? De una enfermedad dolorosa como un piquete de escorpión, decía ahí. Ya ha habido enfermedades dolorosas de este tipo, pues otra vez yo creo que sí. Y si te fijas, vamos avanzando en la línea del tiempo de Apocalipsis. La sexta trompeta trajo 3 plagas y por ella iba a morir la tercera parte de los hombres. ¿Te acuerdas cuando llegamos a esta y dijimos, ¿y ya ha muerto la tercera parte de los hombres? Dijimos, ha muerto, yo creo que a más de la tercera parte de los hombres, ¿no? Entonces, son cosas que hemos ido palomeando, ¿no? Y la séptima trompeta, y ahí es donde nos detuvimos, y es lo que está por venir. De la séptima trompeta en adelante, bueno, no por venir, sino es la que estamos esperando. Pero donde estamos parados es después de esa trompeta. Ahí se nos atravesó Apocalipsis 10, ¿te acuerdas? Que principalmente lo que decía antes de sonar la séptima trompeta, que es la que va a traer la destrucción, le decía, es necesario
que profetices otra vez. Es decir, para nosotros es necesario que el evangelio se siga predicando. ¿Por qué? Porque viene la última trompeta, porque viene el final, y la Biblia enseña que Dios dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Ese es el llamado. Casi todo lo que dice Apocalipsis hasta aquí es un llamado de Dios al arrepentimiento. Un llamado de Dios al arrepentimiento. Pero hubo un periodo, como un periodo de transición que une el antiguo con el nuevo. La transición del viejo pacto al nuevo, la transición de Israel a la iglesia, que es la última media semana de Daniel. ¿Te acuerdas cuando le unimos a esto la última media semana de Daniel? Que de hecho es la única que debería de tener, pues no sé si dudas para alguien, ¿no? Porque si vamos a Daniel 9, 26 y 27, habla de 69 semanas que ya fueron cumplidas, pero ahí mismo el 26 y 27 nos dice lo que iba a pasar dentro de la semana 70. ¿Y qué está pasando? Por ejemplo, algo de lo que dice que va a pasar es que el templo va a ser destruido, ¿sí? Y ahí esa media semana es la que ocasiona toda la confusión en el cristianismo, ¿no? Otra vez, pero por traerlo al presente, ¿no? Tú lees Daniel 9:26, dice que va a venir el príncipe, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá el templo y el santuario. Tú lo lees, entonces va a destruir. Y luego volteas a Jerusalén, no hay templo, no hay santuario. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se cumpla eso? Pues van a levantar el templo, ya de hecho se puso la primer piedra, ¿verdad? Se va a levantar, yo a veces me burlo un poquito y digo, ya compraron el terreno a crédito y lo sacaron en FAMSA y cosas así. ¿Qué te digo? Es lo mismo, hermano, van a destruir el templo. Dice en Daniel 9:26, escrito más de 400 años antes de Cristo. Tú volteas y no hay templo. Antes de ir, lo tienen que levantar, no, tengo que mirar. ¿Y ya lo destruyó alguien? Y luego vas y buscas, sí, ya lo destruyeron. Lo destruyeron en el año 70. Entonces, Daniel 9:26 y 27 ya se cumplió, ¿verdad? Ya se cumplió. Esa es la clave, no solo para entender Apocalipsis, para entender cualquier libro profético. Antes de buscar en el futuro, tengo que buscar en el pasado, a ver si ya se cumplió. Y esta es la clave de la diferencia de dos doctrinas que hoy están en el cristianismo. Una que piensa que todo Apocalipsis es futuro, y otra que hay que buscar, que parte ya es pasado, porque Apocalipsis mismo nos los dijo desde el 1. Escribe lo que es y lo que será. Si le dijo lo que es presente, está diciendo presente para Juan en el año 90, que para mí ya es pasado, ¿no? Y eso es lo que buscamos. Entonces, de entrada es lo que haces. Daniel 9:26, van a destruir el templo. Y te digo, la lógica que hoy aplican muchos es, el templo no está. Entonces, para que se cumpla, tienen que levantarlo primero y luego tirarlo. Pero no, tienes que ir, ¿ya lo destruyeron? Sí, lo destruyeron en el año 70. Entonces, ya es pasado. Esa es la clave de todo esa media semana de Daniel. Ahora vimos que esa media semana de Daniel la trae también a Apocalipsis, porque es una semana que es lo que te decía ahorita, es como la transición de lo antiguo al nuevo, la transición del pueblo judío a la iglesia. Todo eso es en esa semana, esa media semana es determinante. Y Apocalipsis 11 así lo ve también. ¿Te acuerdas en el 11 qué veíamos? Que pasa en esa media semana, que habla de que 2 testigos iban a estar predicando y que iban a ser muertos, y hablaba de 2 mártires, y otra vez lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar hacia el pasado. ¿Ya ha habido mártires cristianos? Hermano, han sobrado para la vida, ¿no? Entonces, eso ya pasó. Y ahí mismo en Apocalipsis 11, ¿te acuerdas que decía? Y los gentiles iban a hollar el templo por 1260 días. Es decir, habla de esa media semana. Para acabar pronto, la media semana de Daniel
que termina con toda la profecía de Daniel, se cumple en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo. Apocalipsis 12, ¿qué hizo Apocalipsis 12? Nos habló otra vez de esa media semana nada más, de esa media semana. ¿Se acuerdan que Apocalipsis 12 nos habló primero de un dragón haciendo guerra contra Israel? ¿Sí? ¿Que quién era ese? El que vimos en el sello 1. El que, ¿cómo hacía guerra contra Israel? Pues se sentó en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es la abominación desoladora. Y después, al último de Apocalipsis 12, ¿te acuerdas que dice que se enojó? ¿Por qué? Porque un remanente de Israel fue sustentado por Dios. ¿Cuánto tiempo? Otra vez, 1260 días. Otra vez la última media semana. Se enojó y fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra los que guardan el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son? Los cristianos. De ahí para adelante empezó a hacer guerra contra los cristianos. Después volvimos a Apocalipsis 13. ¿Qué hizo el 13? Otra vez se nos regresó a la media semana. Es decir, sí es una media semana importante, porque es la media semana del cambio entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. Entre que antes se ofrecían sacrificios y cesaría el sacrificio, ¿verdad? Entre que antes la comunión con Dios era en el templo y ahora iba a ser en espíritu y en verdad. Entre que ese es el tiempo de cambio. Es súper importante, claro, esos 1260 días. Apocalipsis 13 lo que hizo es desglosarnos un poco Apocalipsis 12. ¿Te acuerdas? Nos habló un poco más de la primera bestia, que es la que está contra Israel, y después salió una segunda bestia que era el anticristo, ¿verdad? Nos lo desglosó más. Y eso de hecho nos ayudó a ir acomodando versos que en esto de la escatología hemos ido viendo y los traemos regados por ahí. Por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses 2:7. Segunda de Tesalonicenses 2:7, ¿te acuerdas? Que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Te acuerdas que está hablando del anticristo? Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Todo eso habla del anticristo desde un poco antes. ¿Te acuerdas que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios? Solamente que hay quien al presente lo detiene. Aquí se nos acomodó solito, ¿te acuerdas? O sea, el anticristo ya estaba listo, pero hay quien al presente lo detiene. Al presente otra vez. Siempre ese es nuestro problema. Al presente, es decir, hoy en el 2018 hay alguien que lo detiene. No, al presente para Pablo cuando está escribiendo a Tesalónica, que fue en el año 51 aproximadamente, ¿te acuerdas? Pablo en el año 51 estaba diciendo esto. Ya está el anticristo listo, pero hoy todavía no ha salido. Porque hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Y de quién estaba hablando? Del que está en el templo sentado, ¿sí? Cuando murió Cristo, cesó el sacrificio. Sin embargo, en el templo, desde ese año que murió Cristo, 33 o 34, hasta el año 70, los judíos seguían acudiendo al templo a presentar sacrificio y según ellos a adorar a Dios. ¿A quién lo estaban haciendo? A la abominación desoladora. La abominación desoladora, para aquellos que teníamos dudas, es aquella bestia, aquel espíritu que se sentó en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces el anticristo ya estaba, pero los cristianos creció la iglesia desde la muerte de Cristo hasta el año 70 sin oposición. Es decir, creció y creció sin oposición espiritual de la que trae el anticristo. ¿Hasta qué? Hasta que tumbaron el templo y ahora sí el anticristo empezó a trabajar en el año 70. ¿Qué es lo que trae el anticristo? Del año 70 hasta hoy y hasta que Cristo venga, así se tarde 10,000 años,
el periodo es lo mismo. Lo que dice la Biblia es que el anticristo estará en la tierra, ¿haciendo qué? Trayendo engaños, engaño religioso, engaño cristiano, es decir, trayendo doctrinas cristianas y engañándonos cristianamente. El anticristo no viene a otra cosa más que a engañarte doctrinalmente, ¿sí? Por eso son tan importantes las doctrinas, porque esa es la intención del anticristo. Formar todo un cristianismo del que hablábamos, segunda de Corintios 11, ¿te acuerdas? De que hablan de otro Jesús, predican otro evangelio, y lo más peligroso es, y recibes otro espíritu. ¿Y ese otro espíritu quién es? El anticristo, del que habla Apocalipsis 13, de que reciben la marca de la bestia. Es decir, la marca del anticristo es el espíritu del anticristo, como la marca de Dios es el Espíritu Santo, que nos sella también. ¿Te acuerdas? Entonces, hasta ahí va, desde el año 70 en adelante y hasta que Cristo venga, es ahí en el periodo donde estamos nosotros parados. Del que nos habló, si te fijas, aquí acabamos el 13 y luego ya el 14 habla de todo eso y hasta el final. ¿Te acuerdas que el 14 nos llevó hasta el Agar? O sea, el 14 se nos fue hasta allá. Y lo que hizo después en el 15 es comenzar a desglosar lo que estamos esperando. Es decir, voy a parar tantito. Y aquí es donde estamos, hermanos. Y eso es lo que está pasando hoy en la tierra. Lo que dice la Biblia, lo que dice Marcos, lo que dice Mateo y lo que dice Apocalipsis. ¿Cómo estamos? Como en los días de Noé. Es decir, viviendo, ¿no? Como trabajando, como es hoy, ¿no? ¿Cómo estamos? La intención del anticristo es la que dice Primera de Tesalonicenses 5:3. Cuando escuches paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. La intención del anticristo con sus religiones, con sus doctrinas es paz y seguridad. Esa es la intención. De eso se trata la guerra para los cristianos. Paz y seguridad. Cuando tengas una doctrina, no solo la de salvo siempre salvo, cualquier doctrina que lo que te venda a ti es: yo ya estoy listo para el cielo. Ya se está tardando, ¿por qué no vendrá? Si ya acabas de caer en la paz y seguridad que no da Dios. Dios no da eso. De hecho dice que el Espíritu Santo, que es el que hoy está en la tierra, hace todo lo contrario. ¿Qué hace Él? Convence de pecado. Y el anticristo da paz y seguridad. Ahí ya se diferencia todo, ¿sí? Desde esa doctrina de paz y seguridad la predica desde Génesis 2, Génesis 3. ¿Te acuerdas? Cuando le dijo a Eva: come, al cabo no morirás. Eso es cualquier doctrina, hermano. Sería imposible para cualquier persona desglosarte todas, porque el diablo es astuto, dice la Biblia. La serpiente es astuta. En radio tenemos como 5 o 6 semanas y no nos las vamos a acabar. Todos los engaños que hay sobre el pecado. Peca, al cabo, ¿qué? Jesús ya no te ve a ti. Es decir, tú pecas, eres bien cochino, pero Él ve a Cristo. Es decir, ya la libras. ¿De dónde salió esa mentira? O sea, tú pecas, pero Él ya no te ve tu pecado. Pues qué barbaridad, ¿no? Tú pecas, al cabo que no te va a quemar, nomás al que practica el pecado, ¿no? Y luego tu mente, ¿qué es practicar el pecado? Pues hacerlo varias veces. ¿Y acaso no estamos practicando todos el pecado? ¿Acaso no el que miente hoy, miente mañana también? ¿Acaso no el que ve muchachas hoy en la calle, las ve mañana también? Pero sin embargo te convence el anticristo. O sea, una vez platicamos hace 2 o 3 domingos, el anticristo quiere convencerte. Todos están mal, todos ustedes, menos yo. Esa es paz y seguridad. Es decir, el pecado de ustedes es feo, malo, y se van a quemar. Oiga, ¿y el de usted? No, el mío no. A mí ve a Jesucristo. Yo soy salvo, siempre salvo. Yo ya fui nacido de nuevo. Y todos los engaños que hay. Que te digo, todos caen en aquel engaño. Come, al cabo no morirás. Eso es lo que Él quiere. Desde el año 70 hasta que venga Jesucristo, ese va a ser su engaño. ¿Disfrazado de qué? De doctrinas. Y si tú le descubres una, tiene otra. Y si le descubres la otra, tiene otra. El chiste es que tú te sientas, tú ya estás. Tú ya estás. Oye, pero mira lo que dice el Señor en Proverbios 14. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Sí, pero no es el tuyo, es el de ellos. Ah, sí es cierto.
Todos ustedes están caminando en un camino que parece derecho, pero su final es de muerte, así que tengan cuidado. Yo no, ustedes sí. Y eso es lo que Él quiere en cada uno de nosotros, que creamos. El diablo lo que ataca es precisamente lo que estás creyendo. Tú eres bueno, ese es el ataque del diablo, no lo que dijo el doctor, tienes cáncer, ese no fue el ataque del diablo. Fíjate en ese periodo que es donde estamos parados, ¿cómo trabaja el diablo? Dándote seguridad. ¿Cómo trabaja Dios? Queriendo despertarte. Y la enfermedad es, hey, están siendo engañados. Y cuando llegas al trabajo y te dicen, ya se acabó, váyase, es Dios que dice, hey, despierten, les están ganando la batalla. Y cuando tu hijo se cae de la bicicleta y se rompe la pierna, es Dios que dice, hey, ¿y cuándo van a despertar? ¿A qué crees que despertemos? A que sin santidad nadie verá al Señor. Despierten. Oye, pero yo ya soy cristiano, ya leo la Biblia y ya la llevo, ya tengo misiones. Mira todos los que he traído a Cristo. ¿Y qué hay en tu corazón? Paz y seguridad. Ah, no viene de Dios. No viene de... Entonces necesitas, ¿qué va a hacer Dios? Todo lo que hace en nuestras vidas, todo lo que ha hecho tantas veces, te manda al hospital, te quita un trabajo, te manda a alguien que te estafe. Hermano, cosas tan simples, hombre. Te manda un pleito con tu mujer, tan simple. Es Dios siempre. Hermano, si yo tuviera que... Ya acabamos Apocalipsis. ¿De qué trata Apocalipsis? Yo no sé si tú lo percibas. Es un grito desesperado de Dios, diciéndole a su gente, despierten por el amor de Dios. De eso trata Apocalipsis. Despierten, porque sin santidad nadie verá al Señor. En Apocalipsis se puede percibir el corazón de Dios, desesperado. Es decir, cómo todos se tragan, cómo todos se creen, cómo van de aquí para allá tras cualquier viento de doctrina, y sin santidad caminando. La santidad es necesaria para ir al cielo. Y así estaremos hoy. Unos perdiendo la batalla, ¿sí? ¿Qué es perder la batalla? No caminar en santidad. Eso es perder la batalla. Una vez decíamos, es más, si tú tienes dudas hoy, oye, ¿quién tendrá duda? Digo, ¿quién tendrá la razón? ¿Ese pastor? Oye, espérate, nada más que lo vas a descubrir de la manera más dura, ¿verdad? Cuando Cristo venga y se empiecen a levantar los pies de los santos y los tuyos se queden pegados a la tierra, vas a decir, sí tenía razón, sí tenía razón. No el pastor, tenía razón la Biblia, porque la Biblia es la que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y todo lo demás, oye, todas las doctrinas que dicen que salvo siempre salvo y que ya no pasa nada y que no recibirás condenación, hermano, no están en la Biblia, sí. Nada más que te las explicó el anticristo y te las enseñó el anticristo, ¿verdad? Y las entendiste de tal modo, otra vez, si a ti te dan paz y seguridad, te las está explicando el anticristo. La estás entendiendo por el anticristo, ¿verdad? Pero así estaremos, unos caminando en santidad, otros sin caminar en santidad, hasta que venga el Señor, que empieza a narrarlo Apocalipsis 15. ¿Qué es lo primero que narra en el 15? El arrebatamiento. ¿Hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Te acuerdas que ahí se ven otra vez las personas, ahora sí la iglesia, adorando al Señor, ya en Apocalipsis 15. Y luego de ahí, ¿qué se liga después? ¿Por qué nos arrebató? Porque lo que viene es la destrucción. Apocalipsis 16, todas las copas de la ira. 17 y 18, solamente nos narró que dentro de esas copas de ira, tiene una hora, dice ahí mismo, una hora especial para la gran ramera. Se va a tomar su tiempo, ¿sí? Para la gran ramera. Y luego ya que se toma su tiempo para la gran ramera, sigue. Pero todo eso pasa en un solo día. El gran día del Señor, el día de la ira del Señor. Un día, ¿sí? Un día que comienza con el arrebatamiento, sigue con las copas de ira, dentro de ellas unas para la gran ramera. Y dice la palabra de Dios que en la tarde se verá luz, porque en la tarde se ve nuestro Señor ya llegando a la tierra, pero llega, la pisa y pisotea a todo el impío, que sus pies no se despegaron. Por eso te digo, hermanos, yo a veces digo hasta para equivocarse hay que ser inteligentes. A veces cuando platico con un salvo, siempre salvo, que dice, no se pierde, le digo, pues todos déjame en paz. Pues no se pierde, ya que
No, pero es que yo quiero que creas que no se pierde. Pero déjame tranquilo, pues si no se pierde, pues no la voy a perder. Sin embargo, si sí se pierde, tú sí preocúpate, ¿verdad? Hasta para eso hay que equivocarse bien, ¿verdad? Es decir, si yo me equivoco y la salvación no se pierde, pues gloria a Dios. Voy a llegar al cielo y voy a decir, no se perdía. ¿Pero qué voy a decir? Ni todo mi esfuerzo, no, gloria a Dios, pues ya estoy en el cielo. Pero qué tristeza que el que diga, sí se perdía. Sí se perdía, fíjate. Pero el último día, cuando tus pies no se despeguen y yo creo que dirá, Señor, hijo, pues ya se acabó. Eso era antes. Oye, pero fui engañado. Pues sí, porque era la labor del anticristo, engañar. Esa era la labor del anticristo, engañar. ¿Y quién mandó al anticristo? Pues lo mandó Dios. Lo mandó Dios. ¿Para qué? Para ver quién es fiel a él. ¿Verdad? 19 baja, apachurra a todos. Detrás de él bajan los santos, ¿te acuerdas? Bajamos los santos, hay que apuntarnos, hermano. Y nos quedamos, sigue el milenio, nos quedamos 1000 años en la tierra a reinar. ¿Qué se hará ahí? Solamente tiene como 2 referencias, pero las 2 referencias se refieren a que estaremos juzgando. La Biblia dice que nosotros juzgaremos y da opciones. Una es que juzgaremos a los ángeles. Ahorita me leía mi hermano Francisco un pasaje. Juzgaremos a los ángeles. ¿Sí? ¿A qué ángeles? Si te fijas, hasta aquí hemos visto, ahí en ese periodo que vimos el viernes, dice que el diablo fue lanzado al abismo, ¿te acuerdas? Y el muerto fue apachurrado. El malo, fue muerto. Es decir, está su espíritu en el infierno. Los ángeles malos no estaban en el infierno, ¿verdad? Ellos estaban aquí. Entonces, es la única referencia que hay respecto a que estaremos juzgando, ¿ok? Pero estaremos 1000 años en la tierra. Después de los 1000 años, dice que Satanás es suelto del abismo y los malos son resucitados. Y solamente los resucita, los vuelve a engañar el Satanás y se vuelven a juntar contra los buenos que estaban en el milenio. Rodean el campamento de los buenos y dice Apocalipsis 20 que cae fuego y los vuelve a consumir, ¿verdad? Todos estamos todavía en Apocalipsis 20. Y después de eso, en el 20:11, dice, y ahora vi el trono blanco, ¿sí? Y empieza el juicio. ¿Para quién? Para esos malos. Nada más para esos malos. La iglesia nos desapareció, otra vez igual que el viernes. Los santos desaparecieron de escena. Solamente están los malos y están siendo enjuiciados en el juicio del gran trono blanco. Y son echados, no solo ellos, sino dice que el Hades, la muerte, son lanzados al lago de fuego, que ese es el fuego eterno, es el castigo eterno. Bueno, ¿y los santos dónde quedaron? En Apocalipsis 21, ¿te acuerdas que dice, y entonces vi descender del cielo la santa ciudad? ¿A dónde? A cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado. Fueron destruidos, la tierra y los cielos, fueron hechos cielos nuevos, tierra nueva, y a esa tierra es que baja la Santa Jerusalén con la esposa, es decir, los santos encima de ella. Y ahora sí baja a la tierra nueva y ahí es la vida eterna. Que la santa ciudad, que es lo que vimos el viernes, nos describió muchas cosas de ella, ¿sí? De las calles de oro, las columnas de piedras preciosas, muchas cosas. Pero la más grande, hermano, la más grande y no por poco, por mucho, y que el viernes hablábamos de esto, que es para lo que debemos de vivir, es Dios estará ahí. Dios estará con ellos. Veremos su rostro. Y de eso se trata la vida cristiana. Si tú no tienes hambre de ver el rostro de Dios, hermano, date de baja desde ahorita, porque de eso se trata el cristianismo, ¿verdad? Si tú crees que el cristianismo es jajaja, jujuju, y tener riquezas, no, date de baja de una vez, porque el cristianismo se trata, lo que perseguimos nosotros es ver a Dios. Para eso vivimos. Y todo lo que aquí hacemos es por ver a Dios, porque queremos ver a Dios. Oye, ¿por qué vivir en santidad? Porque quiero ver a Dios.
¿Por qué cumplir sus mandamientos? Porque quiero ver a Dios. Si tú grabas esto, esta debe ser tu motivación. Oye, ¿por qué cuando alguien te pega en una mejilla, tú volteas y le pones la otra? Y cuando te lo hagan, tú dices, dale. ¿Pero por qué estás loco? No, es que quiero ver a Dios. Y recítatelo aquí. Quiero ver a Dios. Cuando alguien te estafe y alguien te diga, oye, métele abogado, mándalo a la cárcel. Tú, no lo voy a hacer. Pero tú dilo con todas sus... ¿Por qué? Porque quiero ver a Dios. Grábatelo en tu mente y grábalo en tu corazón, porque esa es la motivación. ¿Te acuerdas que leíamos Hebreos 11? Que decía, oye, ¿cómo se mantuvo Moisés? ¿Por qué pasó todo lo que tenía que pasar? Se mantuvo viendo al invisible. Dijo, no, yo quiero ver a Dios. Pero si no se puede ver y vivir, dijo él, no, sí se va a poder ver. Dice ahí en la santa ciudad, todos lo veremos, todos los que estemos ahí. Oye, qué padre, dice que ahí no hay enfermedad, no hay dolor, no hay clamor, aunque hubiera. Eso no nos interesa. Nos interesa que veremos a Dios. Y eso es de lo que habla Apocalipsis. Y esa tiene que ser nuestra motivación. Cuando dijo Abraham, dejó su tierra y dejó su parentela. ¿Por qué lo hizo? Porque esperaba una mejor ciudad, cuyo arquitecto es Dios. Eso lo mantuvo. Y eso es lo que tiene que mantenernos a nosotros, ¿verdad? De ninguna manera el cristianismo es fácil. Se trata de caminar en santidad. ¿Quién puede decir que es fácil? Más, ¿quién pudiera decir hoy que lo ha logrado? Nadie. Sin embargo, dijo Pablo, dejando atrás, prosigo a lo que me queda enfrente, que es la meta. Pero, oye, relájate. No, ¿cómo que relájate? Yo voy tras la santidad. Pero ¿por qué tan aferrado, tan legalista, tan fanático? Porque quiero ver a Dios. Nadie puede quitarte esa idea de la mente. Y recítela, grábala, en las noches piénsalo, para que en las mañanas te levantes. Papá, hoy voy a ser santo. ¿Por qué? Porque quiero verte, Oye, el anticristo y todos sus secuaces, ¿qué dirán? Relájate, hombre, ya la tienes ganada. No me importa, yo me esfuerzo. Esforzaos, dice la Biblia. ¿Y por qué? Porque quiero ver a Dios. Si se metiera eso a nuestro corazón, tendríamos medio camino ganado, ¿verdad? De eso trata Apocalipsis. Hasta ahí, no sé si tenga alguien dudas, porque hoy vamos ya a cerrar Apocalipsis. Bueno, terminamos de leer Apocalipsis 22:6. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, cuando es fieles y verdaderas van a pasar, hermano. Cuando vas también a leer profecía, te sirve de algo. Cuando ves, oye, el Señor anunció que se iba a destruir el templo y se destruyó. Todo lo que Él ha anunciado ha pasado letra por letra, ¿verdad? Es decir, lo que dice, todo lo que acabas de leer en Apocalipsis va a pasar. Es decir, no digas, a mí se me hace que no. ¿Te acuerdas que le decían a Pedro, ¿y dónde está su venida? Ya, pero de que va a venir nuestro Señor. Esas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es decir, no nomás dice, van a pasar, sino también nos dice, viene pronto, es decir, van a pasar pronto. Y aquí nuestra mente a veces nos traiciona. Dice, pero ya pasaron 2000 años. Y a veces pensamos, pues no va a pasar. No, hermano, el cálculo matemático debería decir, entre más tiempo pase, pues más cerca estamos, no más lejos estamos. Sin embargo, nuestra mente a veces dice, pues ya pasaron 2000 años, yo no creo que pase hoy. Hermano, si no han pasado en 2000 años, hoy estás más cerca de que pase. Cada día estamos más cerca de que pase. Dice el 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y le dice algo, le dice, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está
cerca. Y lo repite, el tiempo está cerca. Y luego nos da una clave, dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, ¿qué hay que hacer con la santidad? ¿Alcanzar la santidad? ¿Cuántos podríamos decir que la hemos alcanzado? Yo creo que aquí ninguno. Pero si hubiese alguien dijera: yo hoy ya soy santo, ¿qué tengo que hacer? Ser santo mañana. Y después de mañana, ser santo pasado mañana. Y así hasta que Cristo venga. El que es santo, santifíquese todavía, dice el Señor. ¿Por qué? Y vuelve a repetir, ya es la tercera vez en este pedacito: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho, para ganarse el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Hay que hacer algo? Pues lavarnos, santificarnos. Sin santidad nadie verá al Señor. 22:15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, que son los santos, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si habremos de ser fieles a la palabra, está hablando de este libro de Apocalipsis, ¿sí? Aunque allá en Deuteronomio también nos manda en general a no agregarle ni quitarle a la palabra. Pero aquí nos está hablando solo de este libro. Y hablando de este libro, y dice que no le añadas, hermano, lo que hoy existe en la iglesia, en muchas, es añadidura. ¿Sí? El chip es añadidura. El tercer templo es añadidura. Todas esas cosas son añadiduras. Y en particular te digo, este libro de Apocalipsis, tú otra vez míralo en cualquier lado y está lleno de añadiduras. Es decir, estudios de Apocalipsis, pues por otras iglesias, por otros pastores, llenos de añadiduras, porque es lo que son. Digo, a mí me ha tocado platicar con cristianos y yo no sé si a ti te ha tocado, que me dicen, pero el chip ya lo están poniendo. Y luego, ahí está en la Biblia. Hermano, no está. Sí está en la Biblia. Hermano, no está en la Biblia. Oye, que van a hacer el tercer templo, no está en la Biblia. Pues es lo que está diciendo, no le añadas. Esas son añadiduras. No está en la Biblia eso. Todo el show que traen, y tristemente es la doctrina mayoritaria, de que el anticristo va a bajar y va a ser un gobernante mundial y que va a ser una sola moneda, un solo gobierno. Son añadiduras. Son añadiduras porque no habla de eso Apocalipsis, en ningún lado, ¿verdad? Y después dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces hay que tener cuidado tanto de añadirle como de quitarle, ¿verdad? No solo cuando lo estudias, sino cuando lo enseñas, ¿verdad? Porque el castigo es tremendo, dice el Señor. Dice, pues está anunciada, salud, hermano, para alguien que estaba escrito en el libro de la vida, lo va a borrar del libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que era salvo y aún es borrado del libro de la vida. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, y lo dice por cuarta o quinta ocasión, vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. De eso trata
el libro de Apocalipsis. No fue tan complicado, ¿no, hermanos? Pero te digo, si lo abrimos de resumir en una sola cosa. Una sola cosa. ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? Su tema es la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Ese es su tema principal. Nos lo dijo desde Apocalipsis 1 y nos llevó en el camino hasta que nuestro Señor regresa. Ese es su tema. Ok, ese es el tema que trata. Pero el grito de Dios es precisamente como Él regresa y regresa a traer castigo, es arrepiéntanse. Ese es el tema de Apocalipsis. Arrepiéntanse. Y cuando empezamos y hoy cuando terminamos, yo repito, el mayor deseo es que se nos quite de este libro y de cualquier libro profético, a nosotros como iglesia, ese deseo malsano que está en la iglesia en general, que se dice cristiana, por cosas, por curiosidades malsanas, ¿sí? Es decir, dice que tendrá 10 cuernos. ¿Y de qué color serán los cuernos? ¿Y la bestia en dónde se pararán? ¿Y quién será esta bestia? ¿Y será Grecia? ¿Y será Israel? ¿Y en dónde firmará el tratado de paz? ¿Lo firmará en la primera hoja o en la segunda hoja? O sea, puras cosas que nos separan de lo primordial. El mensaje de Apocalipsis es: Cristo viene. Lo que nos enseñó es que Cristo puede venir mañana. No le falta nada. Y el mensaje principal es: arrepiéntanse. Estamos en una guerra. ¿Qué hay que hacer? Vencer, caminar en santidad.